Esto es Crear. Es más, es más. Fin del universo. Resuelto. En esta purga de teorías sobre el fin del universo, siento tener que desilusionaros, y confieso que no sé cómo acabará esta reflexión, pero podéis estar seguros que el fin del universo no será como creéis. Porque a mi entender, solo deja dos opciones, una que no coincide con ninguna de las teorías más populares, y la otra, simplemente, no habrá fin de este universo. Para empezar, existen tres teorías predominantes, las cuales, ya de por sí, tienen un error en su estructura. Todas parten de un Big Bang que no se produjo, de modo que, de nuevo empezaré con el Big Bang como base de esta reflexión. El Big Bang, que como bien sabéis, significa la gran explosión, y que por supuesto, muestra que en principio se creía que el universo se creó a partir de una explosión, algo que cambiaron más adelante debido a los descubrimientos con el telescopio Hubble y simplemente dijeron que se referían a una expansión, que de ser así, la hubiesen llamado gran expansión, y no gran explosión. Y claro, una vez asignado un nombre, no lo van a cambiar así como así. Mejor nos dicen que no lo hemos entendido. Así que ahora, el Big Bang, es gran expansión, y no gran explosión. Sin embargo, a mi entender, se volvieron a equivocar, porque una expansión instantánea sin explosión. Estamos hablando de algo aún más imposible. Si contamos con que la expansión según ellos, es debido a la hipotética energía oscura, es como si nos estuvieran diciendo que el detonante del Big Bang es la energía oscura, de modo que, lo que dice realmente sus teorías, es que hace 13.800 millones de años en menos de una milésima de segundo, se creó de la nada todas las galaxias y tanta energía oscura como para detonar la expansión. Todo comprimido en un solo punto minúsculo del espacio, y que ocurrió la gran expansión que llamaron Big Bang. Y acabó en menos de una milésima de segundo, en lo que más o menos es ahora este universo hoy día. Al menos, eso es lo que en principio decían, y eran las bases de la teoría, aunque ahora se está perfilando ajustándola un poquito para que no parezca tan fantasiosa, y claro, alguien se preguntó, si se crea toda la materia con esta expansión, ¿de dónde salió el espacio y tiempo? Y simplemente se les ocurrió, no tenemos que inventar nada más, lo añadimos a la gran expansión, y ya está, a poner el cazo de las subvenciones para estudios. Sin embargo, es más probable una explosión tal cual, y que la expansión que se percibe, además de tener ya de por sí la generada por los torbellinos, también podría ser el resultado de una explosión inicial que aún no se ha detenido la expansión por la onda expansiva, que por supuesto, antes de llegar a detenerse del todo, podría estar expandiéndose decenas o cientos de miles de millones de años más, por la poca retención que ejerce el espacio. Además, aunque esto se hubiese producido, y según los datos del James Webb, no podría haber sido en la fecha datada, menos aún porque, además de haberse visto el universo muy diferente, la temperatura de aquel momento también sería muy superior. Pero esto de la explosión y detención, lo dejaré para más tarde, aún no es su momento. Este es el momento del Big Bang, según la evolución a la que ha llegado hoy día, y por tanto, el momento de la expansión, lo cual, hablando del fin de este universo, nos lleva al Big Rip, el gran desgarramiento, hasta ahora la teoría cosmológica más creíble entre la comunidad científica. La teoría del gran desgarramiento, el Big Rip, vuelve a tener como base el Big Bang como causa de la creación de todo lo existente e impulso inicial de la expansión. Y claro, cuando una teoría parte ya de por sí, con una chorrada fantasiosa e imaginada que no se produjo, ya deja mucho que desear, demasiadas lagunas en el camino. La verdad es que, esta teoría que lleva al Big Rip, es una obra maestra muy difícil de contradecir, simplemente porque al añadir la hipotética energía oscura, descarta totalmente cualquier otra teoría derivada de la gravedad, por lo que, con la energía oscura por en medio, la verdadera reacción del universo no se puede dar. De modo que, cualquier teoría basada en la expansión real y la gravedad real, será rechazada de inmediato, anteponiendo como razón que, la energía oscura no lo permitiría, porque, en cosmología, ya se cree un hecho, el que, la energía oscura está ahí, y que, ocupa más del 70% del total del universo, aunque no se den cuenta que, ese 70%, es tan hipotético como la propia inexistente energía oscura. Ya con eso, os podéis hacer una idea de que, esta reflexión que estoy haciendo, será inútil. Las teorías vigentes rechazarán cualquier controversia a lo que ellos creen. Ahora recapacitemos sobre el gran desgarramiento producido por la energía oscura, que como ya he dicho es hipotética e inexistente, porque queda totalmente reemplazada por los torbellinos, cosa que podéis averiguar con solo ver y entender mi vídeo Agujero Negro.
en donde tenéis perfectamente explicado la verdadera expansión y causa de la misma, que deja totalmente excluida la existencia de la energía oscura, al igual que deja excluida la materia oscura y la relatividad general. Porque demuestra claramente que la gravedad es una fuerza de absorción, y no caída por el hueco que genera la masa de los cuerpos en el espacio-tiempo, y que la expansión es generada desde los cuerpos por las reacciones del torbellino, y que los cuerpos quedan adheridos al disco planetario por la propia estructura del torbellino y sus reacciones. Aún así, y de modo hipotético, para que el Big Rip se produjera, ha de haber unas condiciones inevitables, también hipotéticas. Este universo debe ser el todo y no puede haber nada fuera de él, de tal modo, que no pueda ensancharse más, que al cargar más energía oscura de la capacidad de este universo, terminaría desgarrándose, y para que esto se cumpla, la energía oscura, también debe ser creciente, y por supuesto, el universo ha de ser esférico, algo jamás visto en un cúmulo. Si ya de por sí la teoría no es suficiente fantástica, le añaden el que la gravedad también debe desaparecer, por lo que el gran desgarramiento no afectaría solo al cuerpo universo, ya que al no existir gravedad, se supone que todo cuerpo sea inerte o vivo, sería afectado por el desgarramiento, y todo se desintegraría y se esparciría por el espacio. La contradicción la ponen ellos mismos, porque teniendo en cuenta que para ellos la gravedad es debido a la relatividad general, podemos decir que mientras exista masa que ocupe un hueco en el espacio y tiempo, la gravedad jamás desaparecerá. Esto, en cuanto a la hipotética inexistente gravedad generada por el hueco de la masa, como dice la relatividad general. En el caso de la causa real de la gravedad, la desaparición de la misma, sigue siendo un imposible el que ocurriera en todos los cuerpos de este universo, es más, siendo imposible, aunque hipotéticamente ocurriese en el núcleo de este universo, el Big Rip no se produciría. Simplemente los cuerpos se dispersarían, y cada cual quedaría con su propia gravedad, y seguirían subsistiendo cada cuerpo independientemente del resto. Y como es normal, muchísimos irían siendo absorbidos por los cúmulos con más gravedad, en cuyo caso, no tendríamos un universo compacto como lo que tenemos ahora, al menos por mucho tiempo. Serían muchas regiones dispersas de espacio poblado, como los llamados supercúmulos. Por supuesto, con el tiempo los cuerpos de más gravedad irían consolidando sus dominios y engrandeciéndose por separado, con lo que al final, este universo ya disuelto, acabaría dividido en varios cúmulos gigantescos, que culminaría cada uno por separado, convertido en universo, aumentando cada uno más y más su población, gravedad y su radio perimetral. Siendo claramente imposible que pudiera ocurrir, si hipotéticamente desapareciera de repente toda la gravedad existente en todos los cuerpos, lo más que ocurriría sería un Big Freeze, todos los astros se enfriarían. Incluso las estrellas se irían enfriando y apagándose, quedando todo disperso por el espacio totalmente desordenado. Porque no es únicamente la gravedad lo que mantiene unidos los cuerpos rígidos. También está la fuerza fuerte y el magnetismo, que actúan más sobre los átomos. Aun quedando los cuerpos desatados del núcleo del universo y galaxias, y los planetas de sus estrellas, y los satélites de sus planetas, los cuerpos en sí, no se desgarrarían, de tal modo, que no ocurriría ningún desgarramiento total, y al no existir tampoco la materia oscura, no tendrían retenciones, y todo quedaría en cuerpos errantes dispersos por el espacio. La realidad de lo existente, también contradictoria, es que este universo solo es un cúmulo de materia, como es una galaxia, y regido por las mismas reacciones, y el espacio donde se encuentra, es infinito, por lo que siempre existirá suficiente espacio para una hipotética expansión infinita del universo. Claro que, si coges como ejemplo y prueba, un globo, y lo inflas de más, reventará, y ralentizando el efecto, te parecerá un desgarramiento, pero, ¿qué tiene que ver un globo con la naturaleza? En lo que no cabe duda es que, para poder avanzar en el conocimiento de las cosas, hay que suprimir toda fantasía. Y la energía oscura prácticamente se ha convertido en el primer estorbo a la hora de avanzar en la cosmología. ¿En qué estorba la energía oscura? Pues para empezar anula por completo las reacciones naturales, como el que el frío rechaza. Y si aparece en el espacio una variación de temperatura, el efecto de repeler que emite el frío impedirá que ese espacio de temperatura más alta se expanda. El frío lo mantendrá prisionero aislado con todo el frío a su alrededor, evitando que el calor se extienda. Con lo que solo el aumento de esa temperatura aislada hará que gane espacio y crezca su radio. De modo, que al contradecir esta reacción con la hipotética presencia de energía oscura, se está negando el propio método de la creación. Esa propia reacción natural, unida a la fuerza gravitatoria, porque es fuerza, no caer, anula por completo dos teorías referentes al fin del universo, que es el Big Freeze, la gran congelación, y el Big Rip, el gran desgarramiento. El Big Freeze, la gran congelación, es una teoría de poco apoyo, que, en teoría,
se podría decir que claramente es un imposible, porque, como ya he mencionado, la reacción natural impide la expansión necesaria para que se produzca esta teoría. Más aún, cada cuerpo es independiente, por lo que, ¿puede una galaxia apagarse todas sus estrellas? Que es imposible, porque, mientras unas mueren otras nacen. Y si hipotéticamente ocurriera y aún estando todas las galaxias aisladas en el espacio por la hipotética expansión, ocurriría con esa galaxia, no con todas, por lo que la gran congelación no ocurriría. Y repito, aún estando todas aisladas en el espacio por la hipotética expansión por energía oscura, la gran congelación no ocurriría porque cada cuerpo es independiente del resto, y creador de otros cuerpos, por lo que en un cuerpo celeste que es grupo de otros cuerpos, mientras unos mueren otros nacen, y eso ocurre siempre con todos los cuerpos celestes, incluso este universo, estén en el mejor lugar del universo o esté en el quinto pino. En conclusión, visto lo visto, e incluso teniendo en contra hasta la propia reacción de la naturaleza, el Big Freeze queda fuera. El fin de este universo mediante el Big Freeze es imposible. En cuanto al Big Rip, el gran desgarramiento, solo hay que quitarle los imposibles y al momento queda también totalmente excluido. Solo hay que tener en cuenta que, el Big Rip, se apoya en una hipotética energía oscura, que jamás se ha tenido ni una sola muestra de su existencia, es más, se vio una expansión, que no tenían ni idea por qué se producía, y no se les ocurrió otra cosa, que inventar una chorrada que viola todas las leyes de la física, que para colmo anula algunas de las reacciones reales más significativas de la naturaleza, y por tanto, impide el avance en conocimiento cosmológico. ¿Qué está pasando? ¿Ya estamos perdiendo la coherencia? Si al gran desgarramiento le quitas la hipotética energía oscura y le añades como al Big Freeze las verdaderas reacciones naturales, se convierte en un fin que no se puede producir y deja claro que el fin del universo mediante el Big Rip es imposible. Ahora toca el momento de la explosión y detención, que pospuse para este momento. La teoría más coherente es el Big Crunch, la gran implosión, que aunque parte del Big Bang erróneamente, es la que más se ajusta a la realidad de la reacción del universo, y que por supuesto, está quedando prácticamente en el olvido, por culpa de la hipotética energía oscura, que se han sacado de la manga. Ni siquiera haría falta comprimir la materia en un solo punto minúsculo como lo que llamáis singularidad. Solo necesitaría una actividad muy excesiva en su núcleo, que aumentaría la presión y temperatura del mismo, produciendo una explosión a causa de ello, con su debida expansión por la onda expansiva, que más tarde, acabaría deteniéndose dicha expansión, y según la reacción natural, volvería a atraer la materia hacia el centro de este universo y vuelta a empezar. Con el tiempo volvería a la misma situación, se producirían los mismos efectos, desembocando en una nueva explosión, y así sucesivamente por siempre y desde siempre, que sería un fin del universo más lógico, obviamente, hablando hipotéticamente, aunque más que llamarse la gran implosión, debería llamarse el gran reinicio, porque sería como reiniciar el universo una y otra vez sucesivamente. Sin embargo, todo esto del Big Crunch también tiene su controversia, porque hemos visto explosiones de estrellas, pero no de galaxias ni de planetas, por lo que podría ser posible que los cuerpos fríos, como son los planetas y son los agujeros negros, no explosionan, lo cual significaría que, ni este universo ni las galaxias explosionarán jamás. Y podría ser que nunca se hubiese producido una explosión del universo y que permaneciera tal y como está para siempre, con la única reacción del crecimiento en tamaño y población. Es más, jamás habrá un fin del universo a menos que se descubra como reacción natural de las galaxias, el explosionar cada X tiempo, por aumento de temperatura, presión del núcleo, ambos o cualquier otro. Por otro lado, teniendo en cuenta la absorción de astros, debemos preguntarnos, ¿qué ocurriría si el agujero negro del centro de las galaxias absorbe muchas estrellas al mismo tiempo y aumenta considerablemente la velocidad de rotación de sus torbellinos? La respuesta se podría decir que ya la sabemos, si una galaxia absorbe a otra, se fusionan, pero no explosionan, podemos decir que, sea cual sea la carga, lo mismo da. Simplemente se une al cuerpo absorbedor y no explosiona. En este asunto de la absorción, no suele acabar en explosión, a excepción de la supernova de tipo 1A, que ocurre cuando una enana blanca absorbe a otra estrella, que en el caso de la supernova de tipo 1A, la masa absorbida de la estrella se une a la masa de la enana blanca, que al llegar a 1,44 masas solares, provoca la aceleración de los electrones hasta llegar a superar la velocidad de la luz para poder soportar esa masa, con lo que ese movimiento tan acelerado de los electrones produce el colapso de la enana blanca. Esto se conoce como el límite de Chandrasekhar, descubierto por el astrofísico indio Subrahmanian Chandrasekhar en 1930, cuando tan solo tenía 19 años. En realidad, es algo que no se puede comparar, y es totalmente muy normal,
puesto que la enana blanca es un cuerpo extremadamente caliente, que no es el caso de los planetas y los agujeros negros, que es lo que hay en el centro de las galaxias y este universo, por lo que ahí no se darán las mismas fusiones. En el caso del fin del universo, mientras no se demuestre lo contrario, hablamos de un cuerpo único, de modo que no puede ocurrir una absorción entre universos, según parece, y absolviendo muchas galaxias al mismo tiempo. Simplemente disolvería esas galaxias en partículas, que al llegar a su horizonte de sucesos se esparciría entre su disco de acreción y los pulsares. Algo, que en el caso de las partículas expulsadas por los pulsares, se repite varias veces absorbiendo y expulsando, hasta que al final todas las partículas acaban esparcidas por su disco de acreción, que es su firmamento. O lo que es lo mismo, el radio orbital que genera, donde se acumula toda la materia y se forman los cuerpos celestes. Según lo visto, está claro que no explosionaría, porque jamás se ha visto una explosión de un agujero negro ni una galaxia, habiendo de 1 a 2 billones de galaxias en nuestro horizonte cosmológico, y en cuanto a agujeros negros es incalculable. Eso, solo en lo que vemos. Y digo yo, ¿de dónde habéis sacado un Big Bang para meterlo en vuestras teorías? Después de errores tras errores y más errores, todavía no cesan en el empeño de hacernos creer que sus teorías más usadas son certeras 100%, siendo lo más fantástico que ha salido de la astrofísica teórica, y que claramente se ve a simple vista que todo salió de su imaginación ficticia. Antes de todo, hay que entender que este universo, más que expandirse, crece. De modo, que hay que tener en cuenta que nace de cero, y va creciendo poco a poco pasando por lo que hay hoy, que tenemos un horizonte cosmológico de más de 93.000 millones de años luz, llegando a más de 13.300 millones de años, y aún no visualizamos los confines, por lo que el tamaño real de este universo sigue siendo incalculable. Y lógicamente, no se parará aquí, seguirá creciendo y creciendo hasta quién sabe cuándo, que podría volver a reiniciarse, o jamás dejar de crecer. Esto no es, de repente aparezco y me quedo así para siempre. Pero, tampoco es la brutal expansión de Hubble, porque su crecimiento se debe a la población, no a la expansión. Suscríbete. Ahora, siendo realista, deberían recapacitar sobre lo que se cree saber y ajustar sus teorías astrofísicas, basándose en lo que hay y no en lo que imaginan, porque si esta galaxia, que como no puede ser de otro modo, sigue la misma reacción que este universo, tiene una edad de 13.000 millones de años, y mide 52.850 años luz. No es muy normal que este universo tenga poco más de la misma edad, y mida muchísimo más de 93.000 millones de años luz, que es lo que podemos ver ahora, y que de seguro, no es más que una mínima porción insignificante de lo que es su tamaño real. Una colosal contradicción que solo puede ser debido a una diferencia en el inicio de cada cuerpo celeste, no a un hipotético Big Bang que creara todo instantáneamente, aunque lo parezca. Okay. Lo único que hace esa teoría del Big Bang es anular completamente el modo de creación real, dejando ciegos ante la realidad a los astrofísicos teóricos, porque por lógica y según lo que vemos, este universo debemos considerarlo un cuerpo celeste padre y anfitrión de todo lo que existe en él, y su forma, similar a una galaxia en espiral. Esto, claro está, lo ratifica la velocidad de traslación de las galaxias, que obviamente indica que están rotando a un centro, así que el universo solo puede ser un cuerpo celeste más, y no el todo. Como tampoco puede ser infinito, porque todo está atado a un centro gravitatorio. Okay. Si contamos que nuestra visión en todas las direcciones es de 93.000 millones de años luz, y aún no vemos vacío, significa que el radio perimetral de este universo es como mínimo decenas sino cientos o miles de veces mayor que nuestro horizonte cosmológico, quizás millones de veces más grande e incluso podría ser incalculable el tamaño en relación a lo que vemos, porque no sabemos el porcentaje de universo que es nuestro horizonte cosmológico. Sabemos lo que vemos, pero no la cantidad de lo que no vemos, y por tanto, no hay forma de saber cuánto universo nos queda por ver. No, hasta que veamos el vacío en el plano vertical de este universo, que tampoco sabemos cuánta distancia nos queda para ello. Esa inmensa diferencia de tamaño entre galaxias y universo, teniendo similares edades, podría tener sentido con una simple peculiaridad de un tamaño diferente en su nacimiento, con lo que la edad de 13.800 millones de años es posible, pero según lo visto, para aproximarse un poco a su edad real, más bien habría que alargar la vida de este universo en varios cientos de miles de millones más de la que se le ha dado, que sería lo más lógico. Aunque también podría ser billones más, si contamos desde la reacción inicial en el vacío, que pudo prolongarse cientos de miles de millones de años en desarrollarse, hasta que surgiera la primera materia. Más, tuvo que crearse suficiente materia para crear astros y crearse dichos astros, hasta formar todos los cuerpos celestes que ya existían hace 13.300 millones de años, según lo visto con el James Webb. Teniendo en cuenta
que las galaxias vistas con el James Webb, más cercanas a la fecha dada al Big Bang, son de tamaño similar a las que hay hoy día. Ya se puede alargar la vida de este universo en el doble de la fecha datada, y sin tener que hacer muchos cálculos. Porque es lo que ha tardado nuestra galaxia en alcanzar el tamaño que tiene en la actualidad, que en teoría, es lo mismo que tardaron las galaxias vistas con el James Webb a más de 13.300 millones de años. Más que nada, porque la creación de estrellas es más lenta en los comienzos, porque lógicamente, era muy inferior la cantidad de materia existente para crearse las estrellas. La contradicción está en la población de estrellas, que por ejemplo, nuestra galaxia, está 1000 veces más poblada que las vistas con el James Webb, a más de 13.300 millones de años, aun siendo de similar tamaño. Con lo que la respuesta fácilmente podría ser, que el tamaño de las galaxias y universos depende del tamaño inicial de su agujero negro, y que la población de estrellas en el caso de las galaxias, o galaxias en el caso de los universos, va surgiendo progresivamente a lo largo de toda su existencia, y que el tamaño aumentará a medida que aumente su población de cuerpos celestes. Con lo que nuestra galaxia, hace 13.300 millones de años, tenía alrededor de 300 millones de estrellas en lugar de 300.000 millones, y sería tan solo algo más pequeña, según lo visto con el James Webb. Por tanto, no existe tal brutal expansión ni engrandecimiento de los cuerpos celestes, ni por inflación cósmica por energía oscura, ni expansión por un Big Bang. Y claro, si antes había menos estrellas y galaxias, y ahora hay más, obviamente se van creando progresivamente con el paso del tiempo, y no instantáneamente con un patético Big Bang que inventó un cura al estilo Milagros de Dios. Canal Gearg. Suscríbete. Y volvemos a lo mismo, esto significaría que la expansión de los cuerpos que son cúmulos, es mínima, porque el tamaño depende del tamaño inicial del agujero negro del que parte, y la población de cuerpos que se van creando, pero no del flujo de expansión que existe en el interior de los cuerpos que son grupos. A menos que este universo tuviera billones de años, porque no puede tener la misma edad que las galaxias y tener tanta diferencia de tamaño. Aunque, tanta diferencia de edad, tampoco tendría sentido el que la edad de las galaxias más cercanas en espacio y tiempo no superen la edad de 13.800 millones de años, que en realidad, podría incluso avalar la idea del Big Bang, pero claro, si lo revisamos desde la limitación de un horizonte cosmológico muy reducido en comparación a lo que es este universo, podemos decir que solo estamos viendo nuestro patio, y esa similitud en la edad de las galaxias más antiguas que vemos, también puede ratificar perfectamente la reacción real. Una creación progresiva a lo largo del tiempo, empujada por la expansión real procedente del centro, de tal modo, que en nuestro entorno, vemos las galaxias de edad similar a la nuestra. Y cuando lleguemos a ver más cerca del núcleo del universo, veremos galaxias más jóvenes, pero, cuando demos la vuelta y miremos hacia el exterior del universo, veremos las galaxias más antiguas. Y cuanto más lleguemos hacia los confines con nuestra mirada, más antiguas serán. Entonces, quedará claro que no es una edad muy exacta la dada a este universo, y ahora, solo podemos guiarnos por lo que vemos hoy, y solo hay que ver nuestra propia galaxia. Que donde se encuentran las estrellas más antiguas, es justamente en el halo galáctico. Es donde se encuentran las estrellas más antiguas de nuestra galaxia. Eso siempre será así en los cuerpos celestes, algo que en un sistema planetario es poco apreciable. Sin embargo, todos sabéis que lo más antiguo del sistema solar es precisamente el cinturón de Kuiper, que prácticamente es de la misma edad que el Sol. Si partimos de lo ya conocido, datar este universo en 25.000 millones de años, se están quedando cortos. Eso solo con los datos conocidos. Ahora bien, si partimos de cero, habría que datar este universo en varios cientos de miles de millones más. Debido a que, si ya se pueden datar las primeras galaxias vistas por el James Webb en 20.066 millones, 917.293 años, ya en esa fecha debe haber materia en el espacio para crearse las estrellas que componen las galaxias. Con todo esto, ya vemos perfectamente que este universo se mantiene estable y ni se expande tan drásticamente ni se comprime. Así que un Big Bang. ¿Cómo un Big Bang para todas sus teorías de astrofísica? ¿Surgió todo en un santiamén y ahora las galaxias tienen 1000 veces más estrellas? ¿Todos los cuerpos celestes se van creando progresivamente y el universo no? Una expansión infinita con energía oscura a más velocidad que la de la luz. ¿Y no está el centro de todos los cúmulos y el propio universo vacíos en sus centros? Siendo tan de ciencias, ¿no se han dado cuenta que un cura les vendió un milagro de Dios y lo han añadido a todas sus teorías de astrofísica? Más. Después de esta purga solo nos queda la realidad, partiendo de la verdadera expansión y la verdadera gravedad. No puede ser más que una cosa, el universo jamás llegará a comprimirse tanto por la gravedad, porque lo impide la expansión, de modo que el fin de este universo, no, tampoco es el Big Crunch.
ni con Big Bang ni sin él. Sin embargo, esto no deja exento un fin de este universo, porque aún está lo desconocido, que, aunque no pudiera explosionar, ni congelarse, ni desgarrarse, podría existir más universos y ser absorbido y convertido en partículas. O podría ser el que absorbe a otro universo, y los efectos, acabar con toda la vida existente en este universo. De todos modos, mientras no se demuestre lo contrario, este universo es único, aunque podría existir otros, y no afectarnos por la lejanía. Por tanto, y según lo que se sabe, la conclusión de esta reflexión es: no existirá un fin del universo, porque a una reflexión no se le puede añadir imposibles. Lo que sí existirá, es el fin de esta reflexión, que ya llegó. Canal Gearg. Suscríbete. Dejar de engañar a todos, si no queréis vérselas conmigo y que mi revelación os ponga al descubierto. Ya sabéis, Es más. no me perdáis de vista. Hasta el próximo. En Real. Es más. Real. Es más. Solo queda una más. Es más. Real. Es más. Esto es real. Es más. Es más. Es más. Es más. Solo queda una más. Esto es real. Es más. Real. Es más. Es más. Es más. Real. Solo queda una más. Esto es real. Es más. Es más. Es más. Es más. Es más. Es más.